Bienvenidos a La Trinchera. Chile está viviendo momentos de una decadencia que parece no tener fondo. Lo vimos este fin de semana. Un diputado agredido cobardemente en un evento social y otro amenazado de muerte por su labor legislativa. Pero en medio de este barro hubo una voz que marcó la diferencia. El presidente José Antonio Kast no dudó ni un segundo en condenar la violencia de forma transversal. Hechos, no gritos. Hoy analizamos la editorial de Juan Manuel Astorga sobre el peligroso doble estándar de una clase política que solo se indigna cuando le conviene. Suscríbete y activa la campana, porque aquí no aceptamos matones. Vamos a hablar de esto más adelante. Hoy día es un día clave, porque hasta las 12 de la noche, 11 con 59 minutos para ser más preciso, con 59 segundos antes que cambie el día, tienen plazo los parlamentarios para presentar indicaciones al proyecto de mega reforma. Y por supuesto que va a ser bien noticioso. Vamos a ver a qué hora se presentan, cuántas se presentan, y ha habido ahí harto ruido al respecto. De hecho, y es uno de los aspectos que queremos editorializar, no el de las indicaciones propiamente tal, sino lo que anunció el diputado independiente de la bancada del PPD, Jaime Araya, que dijo que van a presentar cerca de 2.500 indicaciones a este proyecto de reconstrucción nacional, que es una herramienta legislativa legítima. Habrá que ver si lo legítimo es cómo se usa la herramienta, pero la herramienta existe, está contemplada en el reglamento de la Cámara. Además, hay que decir que ha sido usada por todos los sectores políticos desde que existe el Congreso. Pero la tensión se disparó después de que La Moneda calificara esta estrategia de presentar tantas indicaciones como un intento de boicot legislativo. El propio presidente Kast publicó en su cuenta en Twitter o X que lamentaba que la oposición quisiera obstaculizar y boicotear el proyecto. El tema es que la respuesta que recibió el diputado Araya no fue un contraargumento político, sino que más bien fueron decenas de amenazas de muerte enviadas directamente a su teléfono celular, su teléfono personal. Mensajes que lo llamaban vendepatria, traidor, que le decían que merecía pena de muerte. Bueno, vimos ahí, recién decía Antonio Moreno, que la bancada del PPD y los independientes condenaron lo que calificaron como una campaña de hostigamiento. Esto es derechamente violencia política. Y Araya apuntó directamente al gobierno, porque dice que estas amenazas son las consecuencias del discurso del presidente y sus ministros, que calificaban estas indicaciones como boicot y acusando a la oposición de querer obstaculizar la reconstrucción del país. Y para Araya ese discurso es el que encendió la hoguera. No se puede responsabilizar ni a Araya de haber recibido las amenazas de muerte, ni al presidente por haber tenido una reacción política frente a las indicaciones. Es evidentemente algo que supera largamente las posiciones de uno u otro. Nada justifica amenazas de muerte. Resulta que este mismo fin de semana, el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, fue a la celebración del aniversario número 53 del Club Amateur Montevideo en Olmué. 2:30 de la noche, mientras estaba saludando a los asistentes, un jugador del club le pega un combo en la cara. Le gritó además, según el relato del parlamentario, la izquierda siempre vive. El agresor, y además no solamente él, porque estaba con su hermano, escaparon del lugar, no sin antes además haber agredido a uno de los asistentes del diputado Javier Olivares, a quien además patearon en el suelo. Los llevaron a los dos al hospital de Limache a constatar lesiones, finalmente lesiones leves. Ya están identificados los agresores, uno tiene antecedentes policiales. El equipo del diputado anunció, de hecho, querella criminal. Diputado Javier Olivares, que ha generado ciertas reacciones, lo comentamos la semana pasada, por la vestimenta que utiliza, con estas capas prusianas, por tener estos entreveros con la diputada Lorena Pizarro, en fin. Diputado de oposición amenazado de muerte entonces por ejercer su derecho a legislar. Podemos estar de acuerdo con la estrategia o no, pero es el derecho que tiene el parlamentario, con una herramienta que existe en el Congreso. Y un diputado del PDG golpeado en un evento comunitario porque a alguien no le gusta su actitud. Lo que los une a ambos parlamentarios importa evidentemente mucho más que lo que los separa, ¿no? Porque evidentemente son figuras muy distintas y muy distantes en el ámbito político, pero en ambos casos alguien decidió que la violencia era una respuesta legítima frente a una diferencia política. Y en los dos casos, ese alguien además se sintió autorizado para poder actuar. Nadie amenaza de muerte a un diputado si cree que eso va a tener consecuencias. Nadie le pega a un diputado si piensa que después va a tener que pagar por ese acto. Cuando no hay castigo, el mensaje que reciben los violentos es que pueden seguir haciéndolo. Es la justicia la que tendrá que determinarlo, pero lo que no puede ocurrir es que no haya condena y transversal. Chile ya tiene un historial, lamentablemente, en violencia política, y no me voy a ir tan atrás, sino que quiero mirar hace 4 años, cuando, por ejemplo, el diputado Gonzalo Lacarrera le pegó al vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda, dentro del Congreso, después de haber insultado a una colega. Un mes después,
hubo como 100 parlamentarios que recibieron correos con amenazas explícitas e incluso publicaron las direcciones de sus casas para frenar el nuevo proceso constituyente. Hace unos días, sería bueno recordar también esto, la Contraloría General de la República emitió un dictamen y autorizaba a las municipalidades a comprar chalecos antibalas y elementos de protección personal para los alcaldes y los funcionarios amenazados, sin necesidad de tener que hacer una licitación. Chalecos antibalas para alcaldes, de eso estamos hablando. La agresión al diputado Javier Olivares fue condenada de manera transversal. De hecho, incluso anoche el presidente José Antonio Kast publicaba que el ataque era inaceptable, le pedía que todos los actores políticos la condenaran sin peros y tampoco ambigüedades. Parlamentarios del oficialismo y de oposición que rechazaron el hecho. Es más, el propio diputado Araya, el amenazado, el mismo que horas antes había recibido esta amenaza en su celular, también condenó la agresión contra Javier Olivares y pidió que la justicia castigara severamente a los agresores. Y es lo que corresponde, es lo mínimo, ¿no? Pero la condena, y este es el tema, no fue simétrica. La agresión física contra Olivares generó rechazo inmediato de todos los sectores, pero las amenazas de muerte al diputado Araya fueron condenadas solo por su propia bancada. Nadie de otros sectores salió a decir que amenazar de muerte a un diputado por presentar indicaciones es inaceptable. Y esta diferencia, déjeme decirle que importa y importa mucho, porque el estándar no puede ser condenar la violencia solo cuando le toca a uno de los tuyos o más cercano a ti, o cuando la violencia en realidad es física y no simplemente una amenaza. La amenaza es igual de peligrosa. Deberíamos saber lo que pasa cuando la violencia política se normaliza, porque ojo, no es solamente la agresión, las amenazas también son graves. Una amenaza o una gran cantidad de amenazas, depende además cómo uno las sienta, cómo uno las viva, ¿no? El diputado que deja de presentar un proyecto porque sabe que le va a llegar una amenaza al teléfono o a su familia. El alcalde que deja de fiscalizar porque le dejaron un mensaje en la puerta de su casa. El concejal que en realidad prefiere guardarse la opinión en redes sociales porque la última vez también amenazaron a sus cercanos, ¿no? Uno en general no se entera de esas decisiones, de las decisiones de dejar de hacer algo producto de las amenazas. No generan declaraciones públicas, muy pocas veces se conocen y por lo tanto aparecen en la prensa, pero son el efecto real de la violencia cuando la violencia se instala en política. La democracia, claro, sigue existiendo como la conocemos siempre, ¿no? Pero en la práctica empieza a ganar el que grita más fuerte, el que amenaza mejor, el que es capaz de pegar, ¿no? Y pierde el que tenía algo que decir o tenía algo que hacer en política, pero prefirió guardarse o quedarse callado. América Latina tiene ejemplos de sobra en esto. En Colombia han matado a candidatos a alcaldías, en México también los que aspiran a cargos públicos han tenido que usar escoltas armados desde que registran su candidatura. Vimos en Ecuador como un candidato presidencial fue asesinado en plena campaña hace como 3 años y sabemos que Chile evidentemente no está en ese nivel, pero cada amenaza que se queda sin una consecuencia, cada agresión que se olvida en un par de días, cada episodio en el fondo que se condena a medias o se condena solo del lado que conviene, acorta esa distancia y nos va acercando peligrosamente a una realidad latinoamericana. Esto no es una exageración y no es ser alarmista, es simplemente descriptivo. Hasta hace algunos años pensábamos que el crimen organizado, como lo veíamos en otros países, no iba a ocurrir en Chile. Y hoy estamos teniendo un crimen organizado equivalente al que se ha vivido en otros países latinoamericanos. Que no nos vaya a pasar lo mismo con la violencia política. La impunidad es el mejor fertilizante de la violencia. Se necesitan querellas, se necesitan condenas judiciales, se necesita que amenazar de muerte a un parlamentario tenga consecuencias reales y no solamente un par de titulares que se olvidan un par de días después. En política se puede discrepar y se puede discrepar con todo. Por algo los parlamentarios incluso tienen fuero, pueden decir un montón de cosas. Uno esperaría que al calor del debate incluso de repente a alguno se le salga, permítame decirlo así, no, incluso una chuchada. Ya, ok. Pero eso es parte de la discusión y del debate. Se puede fiscalizar, se puede apuntar con el dedo, se puede denunciar, se pueden presentar 2.500 indicaciones, se puede rechazar un proyecto de ley. Eso es parte del juego político. Podemos valorarlo más o valorarlo menos y que nos guste más o menos la estrategia seguida por un sector. Eso es parte de la democracia, pero amenazar, pegarle, agredir a un diputado porque no piensa como tú, no es parte de la democracia. Amenazar de muerte a un legislador porque no te gusta lo que propone, no es parte de la democracia. Que un alcalde necesite chalecos antibala para ir a trabajar tampoco es parte de la democracia. Las democracias no se quiebran de un día para otro, se erosionan de a poco, a punta de episodios que uno va como relativizando, se van olvidando. A veces terminamos incluso tolerándolo como parte del paisaje. Y un día alguien cruza una línea
que ya nadie recuerda dónde estaba. Nadie va a poder decir que no le avisaron, que la democracia se daña precisamente cuando no se condena con todo, no importa de dónde sea el político, la agresión o amenaza. El ataque al diputado Javier Olivares en Olmué no fue un hecho aislado. Es el síntoma de una sociedad donde algunos creen que golpear al que piensa distinto es una opción válida. Lo que destaca Astorga es la reacción inmediata del presidente Kast. El mandatario publicó un mensaje firme. El ataque es inaceptable y pidió una condena sin peros de todo el espectro político. Esa es la estatura de un jefe de Estado que entiende que la seguridad de los representantes de la República es sagrada, sin importar el color político. Pero aquí viene lo indignante. Mientras la agresión a Olivares tuvo rechazo total, las amenazas de muerte al diputado Jaime Araya fueron recibidas con un silencio cómplice de muchos sectores. Como bien dice Astorga, la condena no fue simétrica. Parece que para algunos, si la víctima es del bando contrario, la violencia se relativiza. Cuidado. La democracia se erosiona de a poco cuando permitimos que las amenazas se conviertan en parte del paisaje. El estándar ético debe ser uno solo y el presidente Kast fue el único que lo mantuvo con coherencia. La frase de Astorga es lapidaria: la impunidad es el mejor fertilizante de la violencia. Si un delincuente con antecedentes le pega a un diputado y no pasa nada, o si alguien amenaza de muerte por WhatsApp y no hay consecuencia, el mensaje es claro, vale todo. Hoy tenemos alcaldes pidiendo chalecos antibalas para ir a trabajar. Esa es la herencia de la decadencia. El gobierno de Kast tiene la misión de restaurar el imperio de la ley para que ningún parlamentario, concejal o ciudadano tenga que callar por miedo. La libertad solo existe cuando hay orden. Al final, el problema de fondo es la decadencia moral que ha permitido que operadores políticos e inescrupulosos se tomen el debate. Necesitamos volver a valorar lo que construimos y castigar severamente a los violentos. ¿Crees que la justicia chilena debe aplicar penas de cárcel efectivas a quienes amenazan a autoridades o con una multa es suficiente para frenar el matonaje? Comenta orden y respeto y comparte este video para que la firmeza del presidente Kast llegue a todos los rincones. Dale like, suscríbete y quédate en la trinchera nacional. Nos vemos.